y su nombre es Cristo Jesús, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Albuquerque, abre tus ojos, abre tus oídos, mujer, varón que escuchas. Ábrele tus ojos, abre tu corazón a Cristo Jesús. Tal vez esta noche perezcas y tú no lo sabes. Y vas a morir apartado, alejado de la gloria de Dios, si no te arrepientes de tu pecado. Alabado sea su nombre. Nadie quiere hablar del pecado. Aman el pecado, pero dice la bendita palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no son de Dios sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. Alabado sea su nombre. Porque el que quiera amar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor, la hallará. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a este mundo, niégate a tu vida, niégate al pecado, niégate a la idolatría, niégate a la mentira, niégate al pecado, porque el pecado te aparta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días. Así como mi Cristo Jesús tomó su cruz. Él tomó su cruz para morir en ese madero, para clavar su cuerpo, el cual iba a ser sacrificado por ti y por mí. Y ahora se nos manda que nosotros también muramos, por cuanto uno murió, así todos los que creemos en Él morimos en Él. Alabado sea el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Albuquerque, ven a Cristo Jesús y sálvate. Ven a Cristo Jesús. Esta palabra que estamos predicando es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así lo dijo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Alabado sea su nombre. Allí en Romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice la bendita palabra que el amor del Padre se muestra para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros los pecadores. Ahora a ti te resta venir a Cristo Jesús y ponerte a cuentas, porque si mueres en tu pecado, vas a morir apartado y alejado de Dios, sin esperanza ninguna. Y ahorita tal vez no llores, y ahorita tal vez no clames, pero en aquel día esa risa se convertirá en llanto. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, Padre. Por eso predicamos en las calles, Albuquerque. Mira que no estamos en vano aquí, porque esta palabra que hablo no es mía. Esta palabra es de aquel que vino y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y es Rey de Reyes y es Señor de Señores, y está a la diestra del Todopoderoso, el cual el Padre le dijo, Él le dijo estas palabras a mi Señor Jesús, que a todos los iba a poner bajo el estrado de sus pies. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. A Él sea la gloria, a Cristo Jesús, el único, porque no hay otro, el cual haya salvación. Solamente en Cristo Jesús hay salvación, y hay vida eterna, y hay perdón de pecados. No está en María, no está en Pedro, no está en Judas, no está en ningún otro, porque ninguno de ellos resucitó como mi Cristo Jesús. Él resucitó y se levantó de entre los muertos, para darle esperanza a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo único unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la bendita palabra que el que cree
El que cree no ha sido condenado, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre la persona. Todo aquel que rechaza a Cristo Jesús, todo aquel que se rehúsa a creer, así sean religiones, sean denominaciones, todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa ira te va a alcanzar, alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso predicamos. Por eso salimos a las calles Albuquerque a predicarte, a hablarte del Evangelio. El Señor Jesucristo no vino a condenarte, sino a salvarte. Pero sí te llama al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es necesario que la humanidad se arrepienta de su pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es robar, el pecado es matar, el pecado es adulterar, el pecado es andar en borracheras, el pecado es andar en lujuria, el pecado es andar en mentira, el pecado es andar en idolatría, el pecado es andar adulterando, cometiendo adulterios. Eso es pecado, fornicación. Alabado sea su nombre. Y la paga es la misma, varón, mujer, que escucha. La paga es la misma, dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En los tiempos de Moisés, en la ley mosaica, dice que todo aquel que transgredía la ley por 2 o 3 testigos, dice que moría irreversiblemente, a pedradas lo mataban, porque transgredía la ley de Dios. Mas ahora el que peca, merece una paga y es la muerte. Pero si vienes a Cristo en esta mañana, Él te perdona, Él te limpia, Él te lava y te hace una nueva criatura. Él perdona tu pecado, sea chiquito, sea grande, Él te lo perdona. Y ya jamás se acuerda de tu pecado. Pero si nos resta caminar en Cristo Jesús, porque hemos creído en Él, porque Él nos ha perdonado y nos ha limpiado y nos ha lavado con su preciosa sangre. No hay ninguna sangre que limpie el pecado, no hay jabón, no hay blanqueador, no hay nada que te pueda blanquear ese pecado, solamente la sangre del Cordero, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. A Él sea la gloria. Por eso predicamos Albuquerque. Por eso nos salimos a las calles a advertirte, a percibirte que Cristo viene pronto. Nadie sabe la hora ni el momento en cual el Hijo del Hombre va a venir, pero Él sí dejó señales en la Santa Biblia. Él dejó señales antes de su venida. Dice que como en los tiempos de Noé, así sería su venida. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así sería su venida. ¿Cómo estaban en los tiempos de Noé? Dice que en los tiempos de Noé nadie buscaba hacer el bien. Dice que en el pensamiento y en el corazón estaba nomás a hacer la maldad. ¿Cómo estaban en los tiempos de Noé? Vivían en soladismo. Ellos vivían hombres con hombres metiéndose y mujeres con mujeres. Así estaban los tiempos. Los tiempos se están cumpliendo. No importa que no creas o no quieras creer, pero en aquel día vas a creer. Y espero que no sea demasiado tarde. Por eso hoy es tu día. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo de arrepentimiento. Arrepiéntete y conviértete. Y ven a Cristo Jesús. En los tiempos de Noé, todos estaban practicando el pecado, para que le haya dolido el corazón a Todopoderoso de borrarlos de la faz de la tierra. Estaba el pecado fuerte como en estos tiempos, alabado sea su nombre. Por eso Él te llama y te dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Y los tiempos vienen, los tiempos se están cumpliendo, los tiempos están cerca. Por eso salimos a las calles a decirle al pecado, pecado, a lo negro, negro y a lo blanco, blanco. Así es el pecado, así hay que llamarle pecado. No poquito blanco, no poquito negro. Pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso salimos a las calles. Aquí no vale pecado chiquito, pecado grande, pecado piadoso. No, el pecado es el pecado y la paga del pecado es la muerte.
Por eso necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos a aquel que vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario.